Buenas noches, hermanos. Bendiciones en esta noche. El saber que hemos podido llegar a nuestros hogares, de nuestras labores, de nuestro estudio, y saber que hemos tenido una oportunidad más de reconocer y ver la gloria del Señor en nuestras vidas, esa bendición que hasta el día de hoy nos ha soportado, nos ha sostenido con la diestra de su justicia en un país, en una ciudad que está tan difícil, como hemos visto en estos días tantas situaciones, pero sabemos que nosotros que somos sus hijos nos esconde en la palma de sus manos y nos protege de toda circunstancia, de todo mal y peligro que abunda en el mundo. Los invito a que oremos. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tú una vez más nos estás diciendo y nos habla que tengamos ánimo. Sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones que estemos viviendo, tú nos llamas a que tengamos ánimo en ti, que conozcamos y comprendamos esas promesas que tú tienes para cada uno de nosotros y que sin importar las circunstancias tú estás con nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, estamos viendo este tema que sale de Marcos. Hemos visto durante todo estos días cómo el Señor, a través de este último mes, cómo el Señor nos está hablando de estas situaciones que cada uno de nosotros podemos vivir, y cómo estos hombres que van en una barca, que tienen esta circunstancia contraria, adversa, desafortunadamente en esa incertidumbre, en ese caminar de la vida, cuando nuestra mirada se desvía un poco, cuando no tenemos el conocimiento, cuando no sabemos realmente qué camino tomar, pues vienen esos temores, vienen esos miedos, y como nos hablaban de ese fantasma que nos decían muy claramente el domingo, es una figura irreal, es algo que no sabemos qué va a pasar. Nosotros tenemos que vivir en pos de Dios día tras día. Por mañana no sabemos qué va a suceder, no sabemos si esta noche el Señor nos llame a su presencia, y ahí quedó todo. Y pues el ayer ya pasó, no podemos cambiar ninguna circunstancia, ninguna situación, ninguna decisión que hayamos tomado. Entonces vemos que toda esta circunstancia que se nos sale de nuestras manos, que desafortunadamente ese es el problema, que se nos sale de nuestras manos, se sale de nuestra dirección, pues eso hace que lleguen situaciones anímicas que nos lleven a ver fantasmas, nos lleven a ver cosas irreales, imaginarias, fantásticas y normalmente incorpóreas que alguien cree ver. Entonces, cuando uno está en esa situación, uno cree ver situaciones, cree ver cosas, y obviamente aprovecha el enemigo para darte dardos y desestabilizarte. Y por eso el Señor nos viene y nos dice como a estos hombres. Marcos 6:50, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y es muy importante en NTV, es muy importante estas palabras que habla el Señor, porque veíamos en los versículos anteriores que Él quiere pasar de largo, pero al ver sus gritos, al ver el susto, al ver el terror que ellos tienen, Jesús decide entrar en la barca, estar con ellos, y les habla y les dice: no tengan miedo, yo estoy aquí, tengan ánimo. Y entonces vemos cómo les da esas palabras, porque de todas maneras tenían que seguir remando, tenían que llegar a la otra orilla, tenían que cumplir el propósito o la orden que Dios les había dado el día anterior. Vayan hacia Betsaida, vayan, atraviesen este lago y vayan hacia allá. Entonces vienen las circunstancias, viene todo lo que hemos visto durante todo este tiempo, pero lo importante es eso, que Dios se sube a la barca para decirte: hey, yo estoy aquí,
yo estoy aquí contigo. Cobra ánimo. Cobra ánimo. Y eso es lo importante. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos entender. Que Dios tiene una promesa para nosotros. Y lo importante, y nos hablaban el domingo, lo importante no es como tal llegar al otro lado, sino ver que el proceso que Dios quería en ese trayecto se cumpla, ¿sí? Y lo vemos en el versículo 52, lo voy a leer desde el versículo 51, en NTV dice: entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados. El 52, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Entonces vemos que ellos batallaron, vienen de un milagro donde Dios les quiere mostrar algo, les quiere transformar su interior. Y como muchos de nosotros vemos milagros, hemos visto señales, hemos visto la manifestación de Dios. Pero llega la circunstancia, llega el problema, llegan muchas cosas, vientos contrarios, tormentas, etc. Y nosotros nos dejamos endurecer nuestro corazón. No recordamos lo que Dios ha hecho. ¿Y eso qué hace? Pues que no podamos aprender la lección. Y nos decía el Señor el domingo, cuando tú quieres y te desanimas y ya no quieres avanzar, y es normal el agotamiento. Vemos que estos hombres, como les decía, 7, 8 de la noche empiezan a remar y dele y dele y dele, 3 de la mañana y no han llegado. Pasa un montón de tiempo y eso era dele, porque en ese tiempo no habían los motores para prenderlos y hagámosle rápido, ¿no? Sino que era dele y ese viento contrario, toda la situación, pues obviamente hay cansancio, el trasnocho. Recuerden que ellos estaban todo el día con el Señor sirviendo. Si usted ya leyó los versículos anteriores, ellos estuvieron allá y reparta y haga un servicio, tomen, coman, recojan después. Entonces es un servicio, entonces están en un servicio, llegan ya a su parte natural, y empiezan con esa nueva labor, con esa tarea personal, que es atravesar ese mar, y no pueden, están cansados. Entonces muchos de nosotros nos pasa lo mismo, y por eso ante la circunstancia empezamos a ver cosas que no son, y nos da miedo, nos da temores, un montón de cosas, y ahí es donde empezamos a flaquear. Ahí es donde realmente podemos perder el norte, podemos perder el proceso que llevamos. Y nos lo repetían el domingo: si tú te desanimas, si tú abandonas la barca, abortas el propósito que Dios tiene contigo y conmigo, pues te toca volver a comenzar. Porque si la barca no hay quien la empuje, si ellos se cansaban y decían, no, ya no remamos más, pues el viento que era contrario, ¿qué va a hacer? Los va a devolver a la orilla contraria. Y entonces le toca volver y comenzar. ¿Ven? Y realmente esto es lo grave, porque hemos avanzado y en esas promesas, en esas circunstancias donde Dios quiere transformarnos, porque eso es lo que realmente Dios quiere, transformar nuestro interior. Muchos abortan la misión, abortan lo que realmente Dios quiere que hagamos, lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y al abortar la misión, desafortunadamente nos está retrasando para volver al punto de inicio. Y eso es lo triste, porque más adelante te va a tocar nuevamente empezar a remar. Y cuando te toca comenzar de nuevo, automáticamente ya estás cansado. Ya estás cansado porque estás recordando todo el camino que perdiste. Estás recordando el tiempo que perdiste. Entonces por eso nos cansamos aún más. Y eso es lo grave, y por eso nos lo decía el Señor en Mateo 11:12. El cielo sufre violencia
y solamente los violentos lo arrebatan. Lo que no importa a través de la circunstancia, pero yo quiero cumplir la meta, la palabra de bendición que Dios me dio, y no importa el cansancio, no importa nada. Sé que no es en mis fuerzas, sé que es en las fuerzas de nuestro Padre, y empiezo y sigo remando. Pero todo esto es un proceso. Y les he contado repetidas veces mi testimonio, y ahorita pues les contaba con lo de mi hija, lo de mi hijo, estas situaciones, y llegan promesas a mi vida y le toca a uno remar y remar y remar y remar, y en esas voy y estoy esperando poder ver muchas promesas que el Señor me ha venido dando en este último tiempo. Pero tengo una promesa que ya se cumplió y por eso les hablo de ella. Muchas veces fue un periodo de 12 años largos en el cual tuve que ser procesado. Pero muchas veces tiré el proceso. Dije, ya no quiero remar más. Y me tocó volver a la orilla, ver que lo avanzado en el Señor, el crecimiento en el Señor, de un momento a otro desaparece. Porque no dejo que el Señor siga avanzando en mi vida. Entonces tal vez ese tiempo de 12 años hubiera sido menos. Pero fui yo que lo aborté. Muchas veces me cansé y lo tiré. Y no quise seguir adelante. Y por eso les digo con conocimiento de causa, es duro comenzar de nuevo. Es duro arrancar. De hecho, yo iba a arrancar muchas veces botando todo. Pues dejo de orar, bueno, dejo de tener comunión con Dios. No me interesaba la palabra, no me interesaba el servicio en la iglesia, no me interesaba nada. Y cuando nuevamente como que el Señor te hace ánimo y quieres volver a arrancar, es duro, es difícil. Y por eso les decía, es duro recortar, pensar en el tiempo que se ha perdido. Y me tocaba. Y de hecho quería arrancar a orar y no sabía qué decirle. No sabía si me podía acercar a Él. No sabía si Él me iba a aceptar. Y entonces entran dudas y automáticamente vienen los dardazos del enemigo, pues, que lo va a escuchar. Mire usted lo que hizo, mire qué tal cosa, mire qué la otra. Entonces viene el miedo, el temor, viene como nos decían con los fantasmas del miedo. No, eso debe ser que Dios me va a castigar, me va a erradicar de la tierra, va a ser como los hermanos de Moisés, se va a abrir la tierra y me van a comer. Pensaba un montón de cosas y era difícil. Era difícil empezar. No sabía cómo acercar. Entonces por eso les cuento. Es duro, por eso solamente los violentos lo arrebatan. Cuando decido por Él, no importa. Ya les he contado y ya saben ese testimonio. Pero es eso. Es que el consejo que te puedo dar en este momento es eso. No tires la toalla. No decidas botarte al mar y dejar que ya me morí. No, sigue avanzando, sigue remando, pero no lo hagas en tus fuerzas. No lo hagas en tus fuerzas. Porque cuando aquí me habla que el reino sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, los violentos en la fe, los que creen en Dios. Y mira, aquí te traigo una promesa. Nos hablaba el Señor de las promesas, ya hablaremos ahorita al respecto de eso. Y aquí les tengo una promesa que el Señor me daba para todos, y es Isaías 43:2, y dice en NTV: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Mire, nos está hablando de esa barca, que el viento viene en contra, viene en tormentas, no importa, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. ¿Por qué? Porque Él estará contigo y conmigo. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, porque yo estoy contigo. Acuérdense del horno de Daniel. Acuérdense de ese horno. Entonces podemos estar en ese fuego de opresión, pero no nos quemaremos, porque Él está con nosotros. ¡Wow! ¡Qué promesa tan espectacular para este tiempo que Dios nos está hablando! Entonces, por favor, seamos violentos, creamos en lo que Él nos está diciendo.
porque es allí donde realmente van a venir las bendiciones, para llegar al otro lado y poder decir: misión cumplida. Dejé que Dios me tratara, dejé que Dios transformara mi ser, y hoy que he llegado a la otra orilla, soy una nueva persona, una persona que Él ha transformado y que la gente puede dar testimonio de ello. Y entonces dice: pero Dios nunca se equivoca, y si Él dice que tengas ánimo, es para que permanezcas y puedas ver lo que espera por ti. Dios tiene esa promesa, es una promesa de bendición, y Él sabe lo que Él va a hacer contigo, y Él quiere que tú mismo seas capaz de ver esa transformación. Porque a veces nosotros mismos ni siquiera damos un peso por nosotros. Es que Dios va a cambiarme. Eso yo ya nací así, morí así. No, miren que Dios es capaz de transformar, y eso es, por eso nos dice: permanezcamos. Porque Él desea que nosotros podamos ver eso que Él soñó. Recuerden lo que nos decía, que no somos algo que salió de la imaginación, algo de un deseo carnal, no, fue algo pensado por Él antes de la fundación del mundo. Y Él quiere que nosotros lo veamos, el diseño de Él, no lo que somos hoy. Y eso es lo que nos está diciendo. Sus promesas nos animan cuando nos dice en medio de los vientos contrarios y a punto de rendirnos de nuestra barca que va a naufragar, Él cumple lo que te dice: ten ánimo, yo te cumplo, yo soy el que soy. Segunda de Pedro 3:9, y aquí está la clave de todo esto. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. Entonces tú y yo tenemos promesas. Yo tenía una promesa. Él me dio la promesa. Me acuerdo ese día que entré a la oficina de la pastora, que la pastora me dio una palabra, o el Señor a través de la pastora me dio una palabra dura, que con el tiempo, como ya les he contado, pude comprender y pude ver que se estaba haciendo realidad. Pero yo no me aferré a ella, de hecho yo la olvidé, porque yo iba en mi emoción, en mi angustia, en mi deseo de que se solucionaran las cosas, y no puse atención a su palabra. Fue mucho tiempo después, cuando Él me empieza a recordar, cuando Él me dice: mira, esta fue la palabra que yo te di. Y empiezo a estudiarla con Él, empiezo a aferrarme a lo que dice, y cuando la leí la primera vez fue: Dios mío, pero ¿qué estás diciendo? ¿Me vas a echar por tierra? ¿Me vas a echar por suelo? ¿Voy a hacer cueva de los animales? ¿Cómo así? No entiendo. Y empecé a buscarlo y a meterme y a dejar que esa palabra se hiciera rema en mi vida, y pude ver un montón de cosas. Y hoy puedo decir: esa palabra se cumplió. Esa palabra, puedo decir, misión cumplida. Pude ver que esa palabra se hizo realidad. Se demoró 12 años, tal vez hubiera sido menos. Pero ahí estaba la promesa, porque Él no va a cambiar. Y entonces nos dice aquí: no, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Se arrepientan. Ese es el deseo del Señor, que tú y yo nos arrepintamos, que realmente sea la transformación, que demos frutos dignos de arrepentimiento, porque esa es la única forma de darle gloria a nuestro Padre Yahvé. No hay otra forma, solo frutos dignos de arrepentimiento. Por eso muchas promesas se demoran. Dios me había dado la promesa de la bendición. Se demoró, ¿por qué? Porque yo no me había arrepentido, porque yo no permanecía en Él, porque yo no había dejado que la obra que Él quería se hiciera en mí. Claro, una parte, ¿no? Cada promesa tiene su
como se dice en un trato, yo te doy esto, pero las condiciones son estas. Y las condiciones en mi transformación, en un área de mi vida específica, y eso es lo que ha hecho e hizo durante esos 12 años, transformarme. Hoy me sigue transformando en otras áreas, como ya les hablé. Entonces, aquí les doy otro consejo, y la pastora nos decía: medita en las promesas del Señor y no dejes que lo externo te gobierne. Cuando yo la estaba estudiando y leí esa palabra, esa perla que el Señor da, el Señor me acordaba del cuaderno y me decía: quiero que les digas, y lo hagas obviamente, que en ese cuaderno ahora en adelante anote las promesas. Yo las tenía anotadas, es la nueva, pero en mi Biblia antigua, en la primera Biblia que tuve, ahí yo tenía con fecha y todo resaltado la promesa que el Señor me daba. Pero hoy me está diciendo: Señor, anótala en un cuaderno, anótala. Entonces, en ese cuaderno que les dije, empiecen a anotar los milagros con fecha, hora, todo, esos milagros, esas bendiciones que Dios ha hecho. Anota también la promesa. La pastora Diana alguna vez nos enseñó: anoten esas citas bíblicas en la pared, en el baño, en el espejo, no sé dónde lo quieras hacer, pero anótala, anota esa promesa. Porque cuando tú vives recordando la promesa, vas a entender: oiga, si el Señor me dijo, no importa que hoy el viento sea contrario, no importa, como nos decía Isaías 43, no importa que las aguas sean profundas, no importa los ríos de dificultad, no importa el fuego de la opresión, no importa, porque Dios me ha dado una promesa, y es que Él va a estar conmigo, y que no me voy a quemar, que no me voy a ahogar. Entonces, no importa. Entonces, ahí voy a empezar a cobrar ánimo. Pero si solamente estoy enfocado, como los caballos que pasaban antes por Bogotá, las carrozas, que le colocaban los tapaojos para que no vieran los buses y no se asustaran, los carros que iban al lado, iban enfocados solamente en ver hacia adelante. Y si tú solamente te enfocas en el problema, en la circunstancia, en ese río de dificultad, en esas llamas de opresión, pues vamos a perdernos, vamos a desanimar. Pero si tú te enfocas, en vez de eso, te enfocas en las promesas de Dios, te enfocas en las bendiciones que Dios ha hecho, entonces eso te va a dar ánimo, te va a decir: no, Dios cumplió, Dios me cumplió en mi caso particular, Dios me cumplió en el pasado y vi su promesa realizada. Hoy me ha dado otras promesas con respecto a mis hijos, yo sé que las va a cumplir. Y estoy en pos de esa. Y cada vez, porque me la dieron, tengo el video donde me dio la promesa el Señor. Y ya otra cita que también me dio el Señor. Entonces ahí la tengo. Con esto lo que hice fue transcribirla. Y ahí tengo: Señor, no importa. Tú dices que tú te vas a encargar de ellos. No importa, Señor. Y ahí estoy creyendo. Así como lo hiciste en el pasado, sé que lo vas a hacer. ¿Ven? Entonces esa es la forma. Esa es la forma. Y entendamos una cosa: tú y yo no tenemos un Dios que va a mentir. Dice Números 23:19, NTV: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no va a cambiar de parecer. Y te pregunta a ti: ¿acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? En mi caso particular, hasta el día de hoy, siempre lo que me ha prometido lo ha cumplido. Lo he visto. Es realidad. Por eso les hablo de un Dios vivo. Y eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Y así que va a pasar cuando tú estás en ese momento de angustia, de desánimo, te quieres suicidar, te quieres pegar un tiro, te quieres bajar de la barca, quieres dejar de remar. ¡Hey! Ve a la promesa de Dios. Ve a la promesa de Dios. Ve a la promesa de Dios. Y cobra ánimo. Cobra ánimo. Miren cómo el Señor en Daniel 10:19. No tengas miedo, NTV. No tengas miedo, dijo,
porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Ojo aquí, mientras me decía estas palabras. Cuando Dios te dio a una promesa, ¿qué va a pasar? De pronto me sentí tan fuerte y le dije, por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. Hermanos, si tú y yo, en vez de estar pendientes y enfocados en el problema, vamos a las promesas que Él te ha dado, reclamas esas promesas. Señor, mira, me dijiste esto, ¿qué me hace falta? ¿Qué estás trabajando en mí? Que no estoy cumpliendo, que estoy retrasando esta promesa. Pero no dejes de remar, pero no lo hagas en tus fuerzas, hazlo en las fuerzas del Señor. Porque ojo, no fueron las palabras de Daniel, fueron las palabras que Dios envió a través del ángel, que eso hizo que él fuera fortalecido, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos decía el Señor el domingo, vivir creyendo que la fuerza, el poder y la alegría vienen de lo alto, de lo sublime y eterno, que nos da esa fortaleza de mantenernos animados, sosegados y tranquilos, porque eso lo hace el Espíritu Santo. A Daniel tuvo que enviar un ángel al que le hablara. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo que a diario nos tiene que hablar. Y si no lo estás escuchando es porque estás enfocado en el problema y no en sus promesas. Hermanos, ahí está la bendición. Ahí está. Miren cómo el Señor nos habla de tener ánimo. ¿Y qué va a pasar esto? Cuando nosotros permanezcamos en su presencia, caminemos en pos de su promesa, de dejar que nos seamos tratados por Él, es que vamos a encontrar esa alma feliz. Porque es allí en su presencia donde los prejuicios, donde las baratijas, las ataduras, los apegos dejan de tener el valor que hasta el día de hoy tú y yo le hemos dado. Porque solamente en Dios que nos descubre qué es eso en realidad, que no tiene valor, que lo que realmente tiene valor son su palabra, que no pasa, que no muda. Eso es lo que realmente tiene validez, tiene valor. Y más en un mundo en el que estamos, en un mundo totalmente caído. Cuando tú le crees a Dios, sin importar lo que hable el mundo, sin importar la circunstancia en la que estés, estás arrebatando el reino de los cielos. Estás siendo violento porque le crees a Él y no a la circunstancia. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un alma feliz. ¿Por qué? Porque nos decían, deja de cambiar a los demás, pero en cambio, enfócate en cambiarte a ti mismo. Cuando tú estás en la presencia de Dios y caminas en su promesa, estás en pos de llegar a la otra orilla, ¿qué va a pasar? Pues no vas a tener tiempo de cambiar a los demás, porque es que tú estás remando con las fuerzas del Señor, estás enfocado en llegar allá, no estás enfocado, oiga, la otra barca se quedó, oiga, apúrale. No, estás enfocado en que Él te transforme, en que Él haga lo que tiene que hacer en mi vida. Acepta a las personas por los que son, respetando su nivel de conciencia. Entendamos, cada uno de nosotros vamos en un proceso. Tal vez en esa barca unos van punteando, otros van más atrás, otros apenas están arrancando. No importa. Entiende, cada uno que está en el camino de Dios lleva un proceso. El único que sabe en qué lugar debemos estar es Dios, no tú. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos amargamos? Respetemos lo que Dios está haciendo en cada persona. Comprender que todos tienen razón en su propia perspectiva. ¿Quién nos va a cambiar la perspectiva? ¿Quién nos va a quitar los prejuicios que tenemos? ¿Quién nos va a quitar las ataduras, los apegos? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo?
Solo Él, solo Yahvé, el Dios de los ejércitos. Entonces, ¿para qué nos amargamos? Listo, Señor, tú lo cambias. Bueno, esa es su perspectiva. Gloria a Dios, oraré por ti y listo. Un alma feliz es la que vive. Disfruta el momento que tiene, disfruta el tiempo que tiene con el Señor. Esto me lo permitió el Señor. Gloria a Dios. Miren como Job. Señor, listo. Hoy estoy en la inmunda, no importa. Desnudo salí del vientre y hoy me tienes así. Gloria a Dios. Dios me dio todo, hoy me lo quitó. Gloria a Dios. Hemos llegado a eso. Que aprende a dejar ir los apegos. Los apegos. Miren cómo él vuelve y repite los apegos. Porque le estamos dando prioridades a otra cosa. Estamos quitándole el lugar que se merece el Señor. Entonces, ahí está. Que puede dejar caer las expectativas de cada relación y se da por el simple hecho de dar. Nos han repetido esto de otras maneras. No espere nada de nadie. Simplemente ámelo y sirva. Que imagínense Jesucristo como nosotros. Oiga, pero es que ese no va a cambiar. No. Créanme, que si Él pensara igual que nosotros y tuviera expectativas, como muchos de nosotros tenemos, no hubiera ido al madero de la cruz. No hubiera ido. Entonces, nosotros tenemos que seguir sus huellas. Recuerde, el diseño del Señor, del Dios para nosotros, es que seamos como nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él no tenía expectativa, pero Él servía. Yo amo y doy. Punto. Que cambie o no cambie, listo, no me interesa. Al fin y al cabo, quien da el crecimiento es el Señor. Ni tú ni yo. Que entienda que haga lo que hagamos, lo hacemos por nuestra propia paz. Es por nuestro interés. Por seguir creciendo. Entonces miren cómo el Señor nos habla de ten ánimo. Ten ánimo. Tienes promesas. Tienes bendiciones en Dios. No permitas perder esas bendiciones. No permitas que el viento contrario, por dejar de remar, te lleve de nuevo a la orilla contraria. O que abortes el propósito de Dios. Abortarte, salirte de lo que Dios quiere. Entonces miren ya aquí como el Señor nos está hablando claro. Ya tienes herramientas que nos habían dado y que hoy nuevamente te las doy, te las repito para que tú y yo las pongamos por obra y podamos ver esas fuerzas del Señor, no como cliché. Señor, dame nuevas fuerzas de búfalo, elévame como las águilas hacia las alturas y cámbiame el plumaje, cámbiame el pico. Eso podemos proclamar muchas palabras, pero miremos cuánto le cuesta al águila el cambiar sus plumajes. Él mismo tiene que arrancarse con su pico, arrancarse sus plumas. Tiene que estrellar su pico y raspárselo contra la roca para que se caiga y le vuelvan a hacer uno nuevo. Nosotros queremos pasar en lanchita con motor a todo vapor y se acabó. La única forma de crecimiento, desafortunadamente para el hombre, es a través del dolor. Por eso, miren que en Isaías 43 no dices, aquí no dice que no vamos a pasar, dice cuando pases por las aguas profundas, cuando pases por ríos de dificultad, cuando pases por el fuego de la opresión, cuando pases. Todos tenemos que atravesar, todos hermanos, todos. Tú y yo tenemos que atravesar por todas estas circunstancias, porque eso nos va a dar crecimiento, porque eso va a quitarnos esas plumas, esos harapos viejos, para podernos revestir de la nueva vestidura que Dios tiene, para hacer el diseño que Dios pensó, soñó de ti y de mí. Padre, muchas gracias. Gracias por cada promesa que tú
nos has dado hasta el día de hoy. Porque sabemos que el bien y la misericordia nos han acompañado. Porque hemos visto renovada tu misericordia sobre nuestras vidas. Y por eso hoy clamamos a ti, Yahvé, Dios de los ejércitos. Danos esa fortaleza a nuestras vidas, para que nuestra alma cobre nuevamente ánimo. Recuérdanos a través de tu precioso Espíritu Santo, por el sacrificio hecho de tu Hijo Jesucristo, esas promesas que tú nos has dado, particularmente a cada uno de nosotros. Esas promesas que tal vez, como yo en algún tiempo, las dejé abandonadas. Recuérdalos en esta noche, en estos días, Padre, para que cada uno de nosotros podamos enfocarnos en esa promesa, podamos enfocarnos en ti, no en la circunstancia. Ayúdanos a redirigir nuestra mirada, a permanecer en ti y en tu palabra, en tus promesas, Señor. Porque así es la única forma de recibir esas fuerzas de búfalo, porque así será la única forma de levantarnos sobre las alturas como las águilas y poder ver en esa sobredimensión, en esa sobrenaturalidad, ver las cosas desde otra perspectiva, desde la perspectiva tuya y no la nuestra, porque nuestra perspectiva es limitada, es una visión de túnel, pero necesitamos levantarnos a alturas grandes y poder dimensionar lo que tú tienes para nuestras vidas. Pero para ello te necesitamos a ti, Padre. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre, por darnos el ánimo que necesitamos para seguir remando y llegar a la otra orilla y decirte, Padre, hemos cumplido, hemos dejado que tú nos transformes y podemos decir, mira, estos frutos dignos de arrepentimiento para que tú te glorifiques, para que tú seas glorificado y la gente que nos ve pueda creer que existe un Dios, que estamos hablando de un Dios vivo, real y no solamente de palabra muerta, porque no hemos dejado que esta palabra nos toque, nos penetre y haga en cada uno de nosotros esa transformación, esa mudación total de nuestro ser. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Una feliz noche. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.